tardes, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles, los invito a entrar en mi casa en Economía Ahora y participar de lo que nos pasa semana tras semana. Una semana bastante extraña porque pasaron demasiadas cosas en el país para contenerlo en un solo programa. Pero bueno, tenemos que tratar de aunar algún tipo de criterio y empezar por lo pronto por las elecciones de nuestro vecino país, el gigante de América del Sur, donde normativamente los políticos argentinos deberían aprender lo que la gente hace cuando está podrida de muchas cosas. Bolsonaro es la antítesis de lo que cualquier persona normal no votaría. Trump es otra antítesis. Sin embargo, Bolsonaro casi logró el 50%. Va a un balotaje muy cómodo, sostenido por un lado por la Iglesia y por otro lado por los militares. Dice cualquier cantidad de cosas que usted no se animaría a leer. Y por lo tanto, el pueblo brasileño nos está demostrando que está podrido de una política tradicional, de una política de corrupción, de una política donde participaron todos, absolutamente todos, mal. Y el famoso Lava Jato y todo el Bolonqui, Petrobras y Odebrecht los obligó a pensar distinto de lo que pensaban allá antes, y no sé qué hubiera pasado si Lula, fuera de la cárcel, se hubiera presentado. Yo creo que Bolsonaro hubiera ganado igual. Es una duda que usted y yo nos vamos a quedar, porque no pasó, y que sí sabemos que este hombre está ya prácticamente asumiendo como presidente en Brasil. Y obviamente, a partir de esa elección, ya empezó a tener sus amigos en la banca, sus amigos empresarios, que van a participar del gabinete. Con lo cual, el cambio de Brasil va a ser importante. ¿Qué pasa con Argentina? Ese cambio nos hace bien a nosotros. Si Brasil está bien, nosotros estamos bien, siempre y cuando Argentina tenga un cambio competitivo con Brasil y nos ayuden a crecer también. Porque ellos crecen, nosotros a veces no. Brasil decía que se resfriaba y Argentina tosía, y hoy estamos viendo que por primera vez nos empieza a dar la balanza de pagos con Brasil positivo. Es un tema importante porque esto que pasó en Brasil y que pasó en Estados Unidos está pasando en Europa. Muchos partidos neonazis que en otro momento hubiéramos dicho que no existían o que no los iba a votar nadie, son segunda fuerza en muchos países europeos que van próximos a las elecciones. La propia Alemania, en Bavaria, va a tener un partido neonazi que va segundo dentro de las famosas encuestas. Por otro lado, nosotros como integrantes y ciudadanos de este hermoso país participamos de la explicación del ministro Iguacel de por qué los argentinos tenemos que pagar una diferencia de un gas en las cuotas ahora 24 por una diferencia de precio que tienen las compañías internas y que usted ni yo participamos, que el gobierno no regula, por una devaluación que ni usted ni yo creamos y que el gobierno no asume, y que nos dice todavía que nos va a financiar, qué bueno, nos van a financiar en 24 cuotas, algo que ya pagamos y que ya teníamos asumido como que lo pagamos. Si usted no entendió lo que yo le dije, puede ver a Iguacel explicándoselo, que va a ser más o menos lo mismo. La única solución al final es que usted va a recibir una factura de gas y la va a tener que pagar. Yo creo que además de ser inconstitucional, va a levantar tanto vuelo que va a terminar en la Corte y va a terminar en que el gobierno debe dejar de pegarle al pueblo y defender de un lado al pueblo alguna vez. Porque, si mal no recuerdo, las empresas de servicios son muy amigas del presidente. Y por otro lado, a las mismas empresas de servicios que son amigas del presidente, nadie las controló de lo que hicieron con los subsidios, ni tampoco lo que hicieron después de los subsidios. Por ende, les digo, piénsenlo. Mientras tanto, vamos a estar hablando por un lado de política, por otro lado de economía, por otro lado de justicia, con tres invitados importantes: Martín Pollera, economista; Ricardo Moner Sanz, abogado constitucionalista;
y Esteban Domecq, economista también. Por supuesto, terminamos el programa siempre hablando con el doctor Peña y de todo el bolón que se armó esta semana en la FIP, que estuvo no bien resuelto, estuvo como resolvió siempre este gobierno, todo mal. Señor director, los que auspician este programa y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa y bueno, vamos a estar hablando de, como su nombre lo indica, economía, nada menos que con un economista, Esteban Domecq. Gracias por estar en Economía Ahora, director de INVEC. Correcto. Bueno, desasnanos un poco. ¿Está bien la posición argentina con respecto al dólar? ¿O está bien la franja y está bien la tasa de interés? Para mí está todo mal, pero decinos vos. Una pregunta, digamos, muy abierta y complicada. Tomamos un tema cada cosa. ¿Está bien la franja? Digamos que la franja es una franja obviamente de emergencia, ¿no? Un contexto de inestabilidad cambiaria, producto de un desequilibrio financiero monetario muy importante. Muy grande. Muy grande, que comenzó a tomar presión esta olla a fines de febrero y a partir de abril, junio empezamos a ver cómo de alguna manera esta economía dejaba todos estos pesos sueltos que se profundizan con todo lo que es el desarme del LEVAX. Pongámoslo un poco en contexto, digamos. El año 2018 para nosotros en materia económica es un escenario bisagra para el gradualismo económico, para la propuesta de normalización que traía Cambiemos en Argentina. Y yo creo que hay dos grandes condimentos. Por un lado la sequía, que es un factor externo. Sí. Y después hay un fenómeno local que es una especie de colisión monetaria. ¿Qué colisiona? Colisiona una baja de tasa de interés que empieza el famoso 28 de diciembre en el contexto de un fatídico, aumento. más que famoso. Sí, digamos inoportuno, muy claro, inoportuno, claro. Mucha mala praxis. ¿Por qué? Porque se hace en un contexto donde la inflación ya estaba al alza. Desde diciembre ya los números de inflación estaban cambiando su tendencia descendente, estaban empezando a aumentar. A esto se le agrega renta financiera. Uno ya sabía que renta financiera empezaba a partir de abril. Y se agrega un aumento de tasas a nivel global. Entonces acá colisionan estos cuatro y el mercado monetario entra en una especie de desequilibrio muy importante que precipita la salida masiva de capitales con todo lo que hemos visto después con la corrida, la devaluación y todo lo demás. Y a partir de entonces empieza este 2018 a entrar en un terreno totalmente incierto. El programa económico, digamos, pierde las riendas. Entra la asistencia del Fondo Monetario Internacional, la primera asistencia con un plan de cubrir las necesidades de financiamiento que esta economía arrastraba desde hace bastante tiempo y hasta antes la estaban proveyendo los mercados financieros. Ante este desequilibrio desaparecen, entra la asistencia del FMI con un programa económico mal instrumentado a las apuradas, con inconsistencias y demás. No resuelven el problema en un contexto donde el mundo todavía seguía un poco convulsionado, pero el desequilibrio es principalmente interno. Y entramos ya a agosto con la famosa devaluación de fin de mes y después septiembre y hoy estamos en octubre con un segundo cambio de presidencia del Banco Central y con una implementación de una nueva propuesta, reitero, que hay que analizarla en un escenario de emergencia monetaria financiera. Esteban, es nueva la propuesta. Cambiamos LEVAX por LELIX. Las LELIX las compran solamente las entidades financieras que tienen tasas internas entre entidad, Banco Central de entidad, 75%.
termina siendo el negocio financiero espectacular para los bancos, Sí, como siempre. Eso no es tan así, porque cuando uno evalúa el negocio financiero, tanto para el ahorrista de a pie, que puso un plazo fijo, puso una LEVAC, o para el sistema financiero, no hay tasa que repague el descalabro que hubo en materia cambiaria. Cuando uno analiza... No, claro, entonces, obvio. hay que tener cuidado con eso. En segundo lugar, uno dice, pero esto no es nuevo. En parte es verdad. Digo, desde la LELIQ se puede estar gestando un hermano menor de las LEVAC. Lo positivo es que, digamos, el tamaño del stock de LELIQ con respecto al resto de los pasivos del Banco Central y demás es mucho más reducido. Lo peligroso es que corre a más tasa, una tasa del 70 hoy. En todos esos sentidos, claramente, no creo que sea un programa monetario que pueda ser sustentable en el tiempo. Tendrá que ameritar revisiones. Tampoco creo que sea... Con lo cual el ministro nos miente. El ministro dice que necesita 4 años. Yo creo que un plan de este tipo no resiste 7 meses. Yo coincido con esa lectura. Lo que sí creo yo que hay un cambio muy importante que casi no se menciona, y cuando uno piensa el sendero antiinflacionario que tiene que atravesar en Argentina, que son tal vez estos 4 años, al margen de si pasamos los primeros 3 y 6 meses con esta tasa y demás, pensando más en el mediano plazo, que tiene que ver con el fin de la maquinita, con el fin de la asistencia vía adelantos de utilidades o giros al Tesoro, que eso fue una novedad que llegó a anunciar Sturzenegger justo cuando estaba por salir. Pero yo creo que el cambio más importante tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque hasta entonces el programa monetario, vía metas de inflación, quería combatir la inflación con tasa de interés, anclando las expectativas, pero por el otro lado continuaba fuerte la expansión de la cantidad de dinero de la economía. Parte de la contradicción número 1. Parte de la número 2, la política fiscal iba con un esquema gradualismo de casi velocidad cero, y la monetaria quería llegar a inflación de un dígito en 4 años, inconsistencia temporal entre las dos políticas económicas. Pero desde el punto de vista de este anuncio, y pensando de vuelta en medio y largo plazo, yo creo que hay un diferencial muy interesante. Cuando uno dice, bueno, si empezamos a controlar por primera vez la cantidad de dinero, y si es cierto que el Tesoro no va a estar sacándole plata al Banco Central y no le van a estar dando la maquinita, hay una posibilidad de que ahora se pueda encauzar un proceso desinflacionario. Bueno, eso es un plano. El otro plano es el costo en el corto plazo, una tasa de interés del 72 sobre la economía real. Claro. Y vuelvo al punto inicial. Tenemos que entender esta tasa del 72 como una tasa, digamos, de emergencia de corto plazo en un escenario de inestabilidad cambiaria no resuelto. Entonces necesitamos 2-3 meses para que la inflación ceda un poco, la tasa de interés con un piso de 60 que están asegurando, en términos reales, logra un nuevo equilibrio y recién de ahí empiece a descender. Pero, bueno, la contracara de eso obviamente va a ser el nivel de actividad. La recesión. Y en parte sí. No es poco porque la sociedad ya la está sintiendo y creo que además la incertidumbre ayuda muchísimo a la recesión, porque este gobierno creo que peca de no comunicarle a la sociedad las cosas que realmente hace y por qué las hace. O sea, venimos de un gobierno que te explicaba lo que no querías saber, porque era un relato, a un gobierno que no te explica nada y que vos tenés que intuirlo. Sí. Y eso va a caer, eso cae en detrimento de la actividad económica, al margen de lo que decís vos, las LELIQ, la tasa de interés, el estrangulamiento de la pyme por el no crecimiento. Por un lado, algunas pymes se estrangulan, otras no, porque funcionan en base al dólar, que con 40 pesos ya no es tan fácil importar productos, entonces podemos sustituir. Hay todo un movimiento que hay dentro del país que está difícil. Sí, el escenario en ese sentido es muy complejo, pero es interesante lo que mencionás. Acá hay que separar, digamos, el plano, digamos, del diagnóstico clínico en materia económica, problemas en el frente monetario financiero, problemas en la economía real. Interconectados, lógicamente, obvio, porque el tipo de cambio impacta en toda la economía, la tasa de interés ni hablar, en un escenario donde vos caés con la sequía y agudizás esta entrada a la recesión por la corrida, la devaluación y demás, y hoy tenés que administrar un escenario recesivo. Pero a esto hay que sumarle este segundo plano que vos mencionás, que tiene que ver con el factor expectativas. Y acá
Puede que haya un condimento de mala comunicación, aunque no sé cuán fácil es comunicar cuando ya estás en el medio del baile. Distinto era comunicar de entrada, anunciar las medidas y uno podía llegar a entender. Esteban, estoy de acuerdo con vos. La mala comunicación empezó de entrada. Porque si no lo podemos explicar a la gente que batimos récord de entrada en Rusia. Claro, la gente decía, pero ¿cómo es esto? Hace 3 meses batíamos récord de entradas en Rusia. Entonces, acá había una economía artificialmente asistida, pero con muchos desequilibrios estructurales latentes. La herencia fue mala, la gestión fue mala, y después se precipita todo lo que vimos este año. Pero en el plano de expectativas yo creo que hay un segundo factor que es determinante y tiene que ver con la expectativa y la certidumbre, o mejor dicho, la incertidumbre que genera el factor político de unas elecciones presidenciales a octubre del año que viene, diciembre con cambio de gobierno, teniendo en cuenta que estamos en la República Argentina con todo el peso de nuestra historia encima. Entonces, cuando uno habla de expectativas, digamos, el frente real está complicado, el financiero también, y bueno, las expectativas están bien, no, y van a estar mejor, y es muy difícil que estén mejor, por más que ya tengan la mejor comunicación posible. ¿Por qué? Porque ya no tengo tiempo. No tengo tiempo de hacer programación económica, no tengo tiempo de comunicarlo y no tengo tiempo de que esto que yo pueda llegar a sembrar en materia de comunicación pueda brotar. Porque el empresario necesita tiempo. Pero además de tiempo necesita previsibilidad de saber, bueno, primero tengo que definir si sigo o no el proyecto el proyecto político. En segundo lugar es si sigue o no el programa económico, porque probablemente esto requiere revisión, que seguramente lo va a requerir. Y si no es el proyecto de Cambiemos, ¿quién va a ser? Entonces, yo empresario, pienso en una corporación o pienso en un pyme que dice, bueno, amplío, pongo un kiosco más. Pienso en una persona que toma decisiones incluso en el plano de inversión. Claro. Digamos, ¿cómo tomo yo una decisión en Argentina sabiendo que estoy en este país y en 10 meses, en 12 meses tengo un escenario electoral muy importante? No la tomo. Es muy difícil que uno pueda tomar. Gracias, Esteban, por haber venido a Economía Hora. Muy claro lo tuyo. Y bueno, tu opinión en segundos. ¿El Banco Central está actuando bien en cuanto a esa expectativa aspiradora de dinero y no emitir? ¿Eso va a mejorar la cosa a futuro? Igual, la gran interrogante así es, el próximo gobierno, sea quien sea, va a recibir otra bomba. No necesariamente una bomba, digamos. El Banco Central está atacando el problema de corto plazo y esto que han anunciado yo creo que hay que darle 2, 3, 4 meses de vida y después va a requerir ajustes, sin lugar a dudas. Digamos, acá hay un equipo médico que entra a la sala en medio de una intervención quirúrgica y tiene que seguir operando. En ese sentido, toma las máximas precauciones posibles. Ahora, si se estabiliza el paciente, automáticamente va a tener que relajar muchos de los condimentos. Desde el punto de vista de agregados monetarios, a nosotros nos da que la contracción en términos reales no está siendo tan brusca como parece. De hecho, nos está dando que es similar a la que hizo Sturzenegger o la que hizo Kicillof con Fábregas en el 2014. ¿Por qué? Porque se liberaron tantos pesos con el desarme de las LEVAX, que ahora yo me puedo hacer el hueco y decir, a partir de ahora no crece más los agregados monetarios. Y uno dice, no, ¿cómo va a pasar eso? Bueno, quedó tanto pez suelto que en este contexto yo lo puedo decir. Después va a haber que ver cómo realmente sucede. Sí. Muchísimas gracias por haber venido a Economía Por favor. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com.
Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, lo prometido es deuda, lo dijimos en la apertura que íbamos a estar con el doctor Monarzán y estamos con el doctor Monarzán. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Yo te tenía que invitar sí o sí, porque leí la noticia en el diario de que la justicia, 2 jueces dicen que pasó demasiado tiempo y te perdono. Y dije, lo llamo a Ricardo porque con él hablamos de esto 20 y pico de años seguidos. Agradezco tu invitación. Efectivamente, vos fuiste de los primeros periodistas que te ocupaste de este tema después de que aquel 15 de marzo de 1995 yo iniciara el tema que se empezó llamando venta ilegal de armas. Así es. Terminó llamándose contrabando y terminó, salvo que haya algún recurso de algún fiscal, pero terminó con esto de que la justicia dice que la justicia ha sido lenta y entonces en lugar de ponerse a abrir procesos por separado respecto de los responsables de Claro. esto, que es lo que hubiera debido hacer, Claro. ¿no es cierto? Desoye el mandato que le había dado la Corte, porque yo entendí que cuando la Corte dice que Carlos Saúl Menem podía ser candidato porque no había el doble conforme, le manda a casación para que diga, hay un fallo que es absolución para Carlos Saúl y otro fallo que es condena de 7 años y medio para el ex presidente de la República. Entonces la Corte le manda a casación para eso, no para esto. Claro. Del plazo razonable, que por supuesto es una garantía constitucional, pero que en todo caso no estaba sindicado hacia ese lugar. No, pero es como que la justicia anula una causa por la lentitud de la justicia. Así es. Y se acabó, pelito para la vieja. Sí. No importa lo que pasó, Así es. ni cómo terminó. Así es. No importa que demostráramos que armas salieron a Ecuador por vía Ezeiza o que armas salieran hacia la zona de los Balcanes, Croacia y un poco a Bosnia por vía de la Terminal 6 del puerto de Buenos Aires. No importa nada de eso, no importa el papelón internacional, no importa nada. Lo que importó es decir, demasiado tiempo. La duda que me queda, estimado amigo, es, ¿esto es por Carlos Saúl O por CFK. o por CFK? Bueno, era mi pregunta que sigue. ¿No será un preparativo para? Suena así, por lo menos en el pasillo del tribunal ha sonado así, como que hay una especie de intocabilidad respecto de los presidentes argentinos, lo cual es absolutamente contradictorio con el principio mayor. Somos todos iguales ante la ley. Sí, algunos menos. Sí, no, bueno, Algunos menos. Sí, lo que quiero decir es que la norma existe, la realidad parece burlarse de la norma, ¿no? Claro, y con esto prácticamente el Senado deja de ser un aguantadero, que lo era. Que lo era. Sí. Que lo era, claro. Entonces, yo creo que la sociedad está empezando a conmocionarse, un poquito como pasó en Brasil el voto contra, ¿no? Porque estoy harto de la corrupción, estoy harto de la política tradicional, estoy harto de... Sí. Y votamos, ojo, con los límites que estamos votando. Es cierto, porque es atinado esto de decir que en lugar del voto a favor porque fulano, mengano, tal cosa, es el voto en contra de para que... Entonces, así no se construye. No se construye. No se construye. Ahora, otro caso que es emblemático y de momento, y vos que sos constitucionalista me interesa que me lo aclares, es lo que pasa con el gas. Yo escuché la extraordinaria explicación que dio el ministro Iguacel
no la justifiqué para nada. Creo que hay que tener mucha cara para poder explicarle a la gente que lo que consumió por la devaluación que ella no originó, sino que la originó el mismo gobierno por su incapacidad, tiene que pagar en cuotas esa diferencia. Y no hablamos de qué hicieron las empresas durante los tiempos de los subsidios que lo cobraron, no hablamos de lo que hicieron las empresas hoy si están cumpliendo con la reactivación que dice el gobierno que tiene y que tenemos todos y seguimos con vaca muerta, sino que le está cobrando retroactivamente algo que yo tengo miedo que Palito Ortega reclame por Sinatra. Claro, ¿te acordás cuando tuvo Claro. 1 millón de aquellos dólares? Claro. Palito Ortega. No, además está poniendo... ¿No es inconstitucional esto? Sí, me suena así porque es claro que el efecto cancelatorio del pago no es revisable. Te mandan una factura por 100 pesos, pagaste Sí. 100 pesos, después no puedes decir, no, mire, porque por A, B o C, aquello que le facturé 100 es en realidad 200, y entonces reclamarte la diferencia. Yo creo que es de una inconstitucionalidad manifiesta, ¿no? Además, siendo el gobierno un ente regulatorio para otras cosas, Sí. podría regularlo para esta, porque en síntesis me regula que si el dólar se fue muy alto, las exportaciones las grabo, porque tiene una super ganancia, como hizo Néstor en su momento, y entonces me quedo con el dinero. Nunca chico, siempre agrando los impuestos, Sí. nunca chico el déficit del Estado, que es elefantiásico acá, Así es. e ineficiente. Y sobre todo desprecio a las grandes mayorías argentinas, que son las que más sufren este tipo de cosas, porque a lo mejor Juan, Pedro, Diego tienen ellos tres la posibilidad de pagar esto, pero hay muchos más que Juan, Pedro o Diego que están absolutamente conmovidos porque por dos cosas, porque no le alcanza para comer y porque la contrapregunta de esto es lo siguiente: ¿alguien puede hacer, alguien de a pie, puede hacer algún programa de presupuesto personal sabiendo que en cualquier momento te mueven el tablero de lo que vos creíste que era? No se puede, no se puede. Y yo creo que, y en este programa vamos a tener oportunidad de hablar con idóneos, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene hoy la economía del país es la incertidumbre de la gente. O sea, la gente no sabe ni cuánto va a pagar, ni hasta cuándo va a pagar, ni hasta cuándo va a crecer, y empieza a retraerse y a dejar de consumir absolutamente todo lo que puede. Todo lo que puede. Y posponer Sí. todo lo que puede. Así es. No fue lo que se planteó allá por el 2015. Así es. No. El programa a contrapié de aquello del 2015 es manifiesto. Y además es manifiesta la debilidad de los razonamientos, la no sensibilidad frente a los grandes núcleos de trabajadores, de gente desclasada, de falta de trabajo en negro, de las jubilaciones. Los males endémicos que tenemos los argentinos históricos. Históricos, efectivamente. ¿Y cómo ves este cambio de la Corte? Yo nunca le tuve simpatía. enroque. Yo nunca le tuve simpatía a Lorenzetti por temas que serían muy largos de explicar, ¿no? Al expresidente de la Corte. Quiero pensar... Muchos no le tienen simpatía. Muchos. No sos el único. No sé. Pero yo en algunas investigaciones que hice respecto de actitudes del Consejo de la Magistratura en sus distintas conformaciones, veía que de una manera u otra a Lorenzetti le tocaba también una cuota de responsabilidad. Por ejemplo, la contratación del sistema Lex 100 dentro del tribunal. Rosenkrantz tiene en todo caso un magnífico antecedente, no de él sino de su padre, de quien yo tuve con quien yo tuve algún trato. Cuando Arturo Frondizi pega el viraje después de haber ganado las elecciones y se olvida de su política petrolera y se olvida de la enseñanza pública, etcétera, etcétera, Rosenkrantz, padre,
se apartó junto con 10 o 15 otros diputados, formando un bloque aparte y cuestionando las medidas que creían que estaban a contrapié de lo anterior. Sería bueno que en estos tiempos algunos leyeran lo que pasó entre 1958 y 1960, porque más allá de que Frondizi fue un hombre altamente inteligente, lo cierto es que las normas de conducta, vos no podés salir a decir 2015 una cosa y 2018 otra. Bueno, que se revisen aquellos antecedentes. Gracias, Ricardo, por haber venido como siempre a Economía Ahora y participarnos de todo lo que participaste vos, y la gente muchas veces no lo sabe. Los diarios empiezan a remontar. Esta causa la inició Monerzán, esta causa lamentablemente no terminan como debería, como Monerzán quería que terminara. Pero bueno, te agradezco el venir acá, te agradezco los recuerdos de lo que debe recordarse la gente, y esperemos que Rosenkrantz, como empezó auditando lo que pasó dentro de la Corte, lo siga haciendo. Ojalá que sí. Gracias por haber venido. Gracias por tu invitación. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar de la provincia. Bueno, tercer bloque del programa, y vamos a estar hablando fundamentalmente de economía, pero también de economía en cuanto a la provincia, en cuanto a un municipio, con un economista, Martín Pollera, que es secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Florencio Varela. Flor de municipio, problemático muchas veces, problemático en sí por la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo ves la situación hoy de la PYME? ¿Qué pasa en tu municipio con la PYME? En mi municipio no pasa nada. O en la provincia, porque sé que estuviste participando de reuniones con economistas, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa en Florencio Varela no dista de lo que pasa en el resto del país o en la propia provincia de Buenos Aires. Empresas pymes que hoy tienen básicamente un 30 o un 40% menos del mercado, no solamente por la caída del consumo interno, porque la devaluación se trasladó a precios, los precios a una velocidad muy por arriba del aumento de salario, eso redujo el poder adquisitivo de los trabajadores, consumen menos, se produce menos, eso por un lado. Pero además, sobre un mercado más chico, tenés una apertura importadora tremenda, feroz, en cuanto a que hoy vamos a terminar este 2018 con un déficit comercial cercano al déficit comercial de 2017, que ya era histórico, 8.500 millones de dólares. ¿Pensás que eso va a continuar con un dólar a 40 pesos? Mira, se puede revertir algunos meses de lo que quedan, de octubre, noviembre y diciembre. Pero si hacemos un corte a agosto, hoy tenemos más déficit que el año pasado. Por eso digo, si bien ahora tenemos un poco más de déficit, por ahí con los meses que vienen compensan y terminamos más o menos empardado con el año pasado. Igualmente, 8.500 millones de dólares, cuando a nosotros nos faltan dólares que vamos a pedirle al Fondo Monetario Internacional, es un verdadero escándalo. No nos olvidemos también efecto sequía en un país que es fundamentalmente agrícola ganadero. Sí, pero, a ver, de los dólares, mira, pensemos lo siguiente. Al FMI le fuimos a pedir 15.000 millones de dólares. Vamos a terminar en 28.400 millones de dólares. O sea, más o menos el 58% de las reservas. El año que viene, otros 22.000 millones de dólares. Por más que hubieran entrado los dólares de la sequía, digamos, los dólares que no entraron de la sequía, Argentina tiene un agujero muy importante en términos de la cantidad de dólares que le está faltando, justamente porque el gobierno, desde el primer día de gestión, desreguló la economía. Liberó la posibilidad de que los exportadores de grano puedan liquidar cuando se les ocurra, por un lado. Por el otro lado, levantaron las retenciones en el caso del maíz, del trigo, y bajaron gradualmente el tema de la soja. De ahí también eso se tradujo en aumento de precios. Desreguló el mercado financiero, o sea, por donde se metió el gobierno generó un problema más grande del problema que había, y en algunos casos generó problemas que no había. Por ejemplo, el caso del desempleo. Tenemos el desempleo
más alto en los últimos 12 años, en donde el conurbano bonaerense, justamente que me preguntabas, tiene la tasa más alta de todo el país, 12,4. Y algo peor todavía, en las mujeres es aún más grande, y en las mujeres de 14 a 29 es el doble del promedio que tenemos en el distrito o en el conurbano, que es 12,4. Lo que pasa, claro, no nos olvidemos que es el distrito más grande del país y que obviamente se potencia, todo el problema en el país se potencia. El problema de la desocupación es un problema serio porque no hay generación de empleo, pues no vinieron los dólares, no nacieron los brotes verdes, no pasó nada de lo que el gobierno estimaba que iba a pasar. O me mintió o se mintió a él mismo, pero no importa, no pasó. Es que... hoy estamos sufriendo esa consecuencia y la sociedad está sumamente preocupada porque el que tiene trabajo hoy tiene miedo de no tenerlo mañana. Y el que tiene trabajo hoy tiene miedo de que no le alcance mañana, porque la realidad es lo que dijiste vos. El dólar se duplicó, los precios se fueron arriba menos que el dólar, pero más que el salario. Entonces, la recomposición salarial recién está empezando a olerse en este octubre y ya llegó tarde. Sí, tenemos una inercia inflacionaria, vamos a terminar con 45% de inflación o más. Y el propio presupuesto, que es un dibujo, pero de alguna manera está bien aclarado ahí, que vamos a una economía que se va a achicar aún más, es decir, el propio gobierno reconoce, habla de recesión, habla de caída del consumo porque los salarios van a seguir estando en el 2019 por debajo de los precios, habla de que la inversión pública, no a través de los PPP, la inversión pública cae, que los presupuestos de salud, de educación, de ciencia y tecnología se reducen. Si sumamos esos tres presupuestos, no alcanzamos ni siquiera a cubrir el 72% del total de intereses que se paga. Para tenerlo en claro, digamos, sumamos salud, sumamos educación, sumamos ciencia y tecnología, lo metemos todo en una bolsa y eso representa el 71% de lo que vamos a pagar de intereses. Estamos en una situación en donde estamos más para pagarle a los intereses y a los capitales externos que a defender a nuestra propia economía, porque el consumo representa el 75% de nuestro Producto Bruto. Y dentro de ese esquema, y como tu profesión lo indica, ¿no pensás que el Estado se tiene que achicar? ¿Está bien? Sí. La pregunta es, ¿no pensás que se tiene que achicar? No echando 2 millones de personas, recomponiendo al Estado. Exactamente. Como recomponiendo los planes, porque los planes fueron un inicio de una ayuda social que terminó en un vicio permanente. A ver, acá hay que diferenciar si me preguntás, ¿hay que reducir el déficit fiscal? Te digo que sí. Si me preguntás, ¿tiene que ser a costa de los trabajadores, a costa de reducir los salarios de los trabajadores del sector público, de reducir el empleo público? Creo que no. ¿Sabes por qué creo que no? Porque el gobierno se cortó los pies, digamos, se pegó un tiro en los pies cuando quitó recursos que recaudaba y que los tenía a disposición para ir nivelando esta situación. Hoy nos faltan dólares y abrimos las importaciones. Hoy nos faltan pesos y decidimos cobrarle, bueno, ahora volvieron a poner los 3 y los 4 pesos por cada dólar exportable, pero durante 2017 y durante 2016 este gobierno dijo concretamente que había que eliminar las retenciones para volver a insertarnos en el mundo. Y nos insertamos por el peor lado, por la deuda. Es que no hizo nada para poder anularlo. El problema es que no hizo absolutamente nada del déficit que se venía y que asumió, que no planteó, tampoco hizo nada para anularlo. Entonces era lógico que esto iba a explotar. Era lógico que tenía que explotar porque además estaba inserto en un movimiento mundial de cambio. Vos fíjate que Donald Trump, con todo lo que escuchamos de Donald Trump, todo lo que dijeron, tiene el mayor nivel de empleo, el mayor nivel de crecimiento, críticas por todos los costados. Pero en Estados Unidos no podés hablar nada porque en los números, que es lo que nos interesa a nosotros, es un avión a chorro. Es que justamente por ese lado, el mundo está vendedor, no está comprador. Solamente nosotros fuimos a una situación de compradora. Digamos, esta cuestión de que nos quieren hacer creer que esto es una tormenta, que es un efecto de las tasas de interés de Estados Unidos, es una verdadera mentira. Argentina es uno de los 2 o 3 países que está sufriendo
una crisis del tamaño que está viviendo junto con Turquía, con Venezuela, que no tiene nada que ver. El resto de los países del mundo no están atravesando la misma crisis que estamos atravesando nosotros. No. Bueno, entonces, digámosle a la sociedad de cara en el frente, nos equivocamos, elegimos un plan de gobierno que algunas cosas habíamos anticipado durante la campaña electoral, de que íbamos a resolver, que íbamos a sacar el cepo, que no fue ni más ni menos que una devaluación, que íbamos a poner los productos en el mundo y no logramos exportar. Al contrario, tenemos igual, los productos. Yo te digo que creo que fue góndolas. el único éxito del gobierno fue cómo quitó el cepo. Y Bueno, ahí se terminó. Y la inflación del 2016 fue casi de 40 puntos. Porque no nos olvidemos que había una ficción, ¿no? O sea, 9, 15 era una ficción. Nosotros no nos vamos a engrupir, era una ficción. Bueno, pero se podía haber a partir de ahí, ordenadamente. A partir de ahí no mejoramos absolutamente nada. No, por supuesto, vas a terminar. Hemos sí recaudado mucho más porque hemos anulado subsidios que estaban mal dados, pero estamos mal. Pero hagamos un balance. Queda un minuto. Hagamos un balance para cerrar, digamos, con el presupuesto 2019, lo que van a ser los 4 años. Vas a tener una caída del 6% del Producto Bruto si comparás 2019 con 2015. Vas a tener aumento de empleo, mayor inflación por la propia devaluación. Vas a tener menor inversión, menor consumo. Vas a reducir el gasto y una deuda monstruosa que la va a tener que pagar el próximo gobierno sin los dólares del Fondo Monetario Internacional, porque se los va a haber consumido este gobierno. Te lo hago más fácil, Martín, va a tener peores índices que en el 2015. Sí, bueno, esa es la conclusión. Por ende, la conclusión el ciudadano de cualquier nivel, de cualquier política, dice perdí 4 años. Totalmente. Gracias por haber estado en la economía ahora y suerte. Ojalá que todos los argentinos tengamos suerte porque necesitamos tener un país mejor del que tenemos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Una pausa y enseguida volvemos. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, último bloque del programa, lo habíamos dicho al comienzo, estamos con el doctor Peña con un montón de cosas para comentarnos importantes, alegres y tristes. Sí, alegre es una sola. Dígame. No, la alegre es que entre todo el famoso sistema SICREP, que retenía por monotributo, ha hecho una serie de decisiones que son la transferencia de cuentas de la misma titularidad, que no se ha instrumentado por medio de cheque, por supuesto. Sí, sí. Cuando hay devoluciones de prepagas o deudas sociales, y hay una serie de operaciones, digamos, de inmuebles del titular, hechas por el titular, también, de inmueble o bienes registrables. Por ejemplo, es muy importante. Por eso si uno aparece una serie de retenciones y no contribuyentes de ingresos brutos. Sobre todo los abogados, que en capital no estamos exentos de... Los profesionales en capital no pagan, en el otro país, que es la provincia de Buenos Aires, sí. Perfecto. De cualquier manera, también como un comentario, está muy lindo la extensión de la factura electrónica, pero debemos pensar que nuestro país es muy largo y muy ancho.
Claro. Y no se puede generalizar de una manera así, donde no hay muchas veces prestaciones de servicios para hacerlo. Bueno, yo no creo que toda la gente sepa que es muy largo y muy ancho. Porque yo quisiera saber si en Campo del Cielo, en Pampa del Infierno, ¿cómo hacen para hacer una factura electrónica? Tienen que ser magos, no se dan cuenta. Ahora la extensión, ojo, ahora se extiende la categoría E y luego en meses subsiguientes, hasta termina creo en octubre del año pasado, todo el mundo, del año que viene, del año que viene. No, es que ya le tengo miedo a la FIP, por eso, por ahí era el año pasado. Con retroactividad. Ya la retroactividad ya tengo está multa, vigente. ya tengo multa. Todos los monotributistas. Y es una barbaridad porque no van a poder cumplirlo. Tiene que ser por medio de controladora fiscal. Y lo único que tiene bueno es que nunca van a recibir una inspección. Claro. ¿Quién va a ir? Porque es desconocer no solamente la geografía, sino que conocen las capitales, las grandes ciudades. Pero hay pueblos que no están a la vera de las rutas. Y hay que meterse en caminos, en atajos de tierra. Claro. Y ahí existe, a lo mejor, un gran almacén de ramos generales. Pero eso es parte del fracaso de la recaudación fiscal. Y bueno, la recaudación fiscal tiene varios fracasos. Por ejemplo, el hecho de que el mes pasado subió más la inflación, que no deja de ser un impuesto, y que la propia recaudación. Y llama la atención que mientras la inflación fue del 34,2. El crecimiento del impuesto al valor agregado fue del 37%. Y la recaudación total bajó al 32%. Pero ojo, la inflación fue eso, subió todo el 30%. Sí, claro. Lo único que no subió el 30% es la que la gente no quiere comprar, que es impuestos. Claro. Y bueno, le tengo que preguntar, debido a que fue su casa tantos años, por el desaguisado de la FIP. Este desaguisado que ha dejado incógnitas, porque yo escuché que todos reasumían lo mismo por el cual habían sido echados, con lo cual no entiendo. Y muchos me están diciendo que no es así. Efectivamente, razones razonables no existe ninguna. Y uno entonces toma la vía de la suspicacia, del doble sentido, que habrán querido hacer. Haberlo desplazado a Castañuela, Argentina no se puede dar el lujo de un técnico de la más alta capacidad internacional, con tantos años de experiencia, 3 veces director general, que tiene el conocimiento técnico, impositivo, tiene el conocimiento territorial y tiene el conocimiento de la gente. Cuando digo de la gente, hablo de las jefaturas diseminadas el manejo de la gente a lo largo y ancho del país. No nos olvidemos que son 20.000 funcionarios que maneja el señor Castañuela, que es la empresa más grande del país. Claro, y aparte conocer a la gente, saber de cuando hay un tránsfuga en una región, como lo hubo. Así es. Renner, no me acuerdo el nombre. Nick Brenner. Bien, gracias. Entonces, no sabemos qué se trata. Se rectifican, se dieron cuenta que metieron la patata al caracol porque justamente eran los que estaban trabajando, colaborando. Esto es una cuestión que me ha tocado a mí, prestar los mejores a jueces para que colaboren en aquellas inspecciones que tratan de cuestiones económicas, financieras. Y usted ha tenido casos emblemáticos. Claro, ¿y a quién utilizaba? Carlos Bo. En aquel entonces lo subí de inspector a supervisor. IBM Banca Nación, IBM DGI, la mafia del oro, todas esas cuestiones alambicadas que tenían mucho que ver con triangulaciones, con offshore. Todas las hizo el supervisor, a cargo del supervisor Carlos Bo.
pero todas, yo las tengo guardadas. Que es uno de los... Tengo los cambios. Uno del trío. Claro, Carlos Bo. Y queda después alguien que era la mano derecha que tenía para poder extenderse en todo el país los controles. Me estoy refiriendo a Jaime Mesikoski. Jaime Mesikoski. Jaime Mesikoski es una persona que se inició en el 80. No fue la generación del 90 que entraron en tropel. Y que a poco tiempo fue jefe de revisión y recursos, que es la zona más difícil, porque hay que manejar perfectamente todas las normas impositivas y hay que conocer todas las alegaciones que en contra de las determinaciones impositivas presentan los contribuyentes. Claro, que van en la contra. Es el lugar, digamos, más oscuro, la división revisión y recursos, pero es fundamental. 3 funcionarios de primera. Yo sé que en este mundo nadie es irreemplazable, pero a una persona como el licenciado Castañola, en este momento no se lo puede reemplazar, punto. Y no podemos nombrar tampoco, porque tenemos un gran abogado, lo mandamos a energía atómica, hace sapo. Y un ingeniero que no sabía si, al principio, si impuesto iba con H o sin H, va en el lugar del licenciado Castañola. Ahora, ¿cómo solucionan el problema? Este desaguisado que no tiene salida, y con una salida que al contrario es una entrada a lo peor. Al licenciado Castañola, que creo que ha rechazado, lo mandaban más o menos como es el cementerio de los elefantes. Claro. La sala de notables. No es notable, es excelente, es extraordinario. Pero se renuncia. Lo piden de todo el organismo bueno, Banco Mundial. No, el Banco Mundial no. El Fondo Monetario. Y la que aglutina toda la Asociación de Administraciones Tributarias del mundo. O sea que se irá al exterior. Sí, no tiene problema, pero sabemos que el licenciado Castañola tiene un vicio, que es su casa, como su vicio, que fue su casa, que es la DGI. Entonces, podrá estar muy bien en Nueva York, podrá estar muy bien en distintos lugares del mundo, como lo ha estado entre dirección y dirección, pero su casa es su casa. Y la bronca que te queda por las formas no se te va. No, aparte me queda, lógicamente, la imagen de ese funcionario que no tuvo un solo bajón, un solo fallo, un tropezón, que siempre fue para exponerlo. Aparte, expone magníficamente bien todo su conocimiento. Y respecto de los otros 2 funcionarios, se lo dice que van a seguir en las mismas funciones, colaborando con los jueces. Como si la FIP se negara a colaborar con los jueces federales. No, es incomprensible. Y yo sé que usted lo conoce, me lo puede contestar o no, pero ¿qué perfil Marcelo Costas? Bueno, Marcelo Costa... no en comparación con el licenciado Castañola, pues sabemos que no tiene comparación. Marcelo Costa fue un director que lo subrogó cuando Castañola era director de normas y planes de fiscalización. Es más bien un de escritorio, y no hay que... la función nuestra no es de escritorio. No. El país es demasiado grande. Es de escritorio, ha escrito bastante... él fue uno de los autores, mancomunado con Horacio Castañola y demás, en el sistema de fiscalización especializada, que era para todas aquellas inspecciones donde uno va absolutamente en banda. Lamentablemente, los otros 2 funcionarios ahora están
están achicados, no se sienten en su casa. Claro. Y bueno, y del licenciado Castañola, una pérdida. Si lo que tiene bueno en la Argentina lo perdemos, estamos listos. Gracias, doctor Peña. Fue clarísimo, clarísimo. Yo pienso igual que usted, así que para ustedes fue todo en esta semana, que para nosotros dos no fue muy buena, calculo que para ustedes tampoco, pues nosotros porque a un amigo lo han sacado con la capacidad que tiene y realmente no lo merece. Y para todos nosotros es este desaguisado del gas, de las facturas, de los aumentos, que realmente nos tienen repodrido. Señor presidente, tome nota. No vinimos para esto, ni lo votamos para esto, los que lo votaron. Y los que no lo votaron, lo quieren degollar. Hasta la semana que viene.